Bienvenidos a un nuevo episodio del viaje profético. Hoy nos adentraremos en la historia de un personaje fascinante y enigmático que marcó profundamente el relato bíblico, el rey Nabucodonosor, monarca de Babilonia y protagonista de algunos de los episodios más impactantes del Antiguo Testamento. ¿Quién fue realmente este poderoso rey? ¿Cómo pasó de ser un instrumento de juicio divino a vivir una experiencia de humillación y transformación que lo llevó a reconocer al Dios de Israel? Su vida está llena de visiones, sueños inquietantes, estatuas doradas, hornos ardientes y una locura que lo llevó al campo como las bestias. Acompáñame mientras exploramos su ascenso al trono y su conquista de Jerusalén. El significado de los sueños que lo atormentaron. Su encuentro con Daniel y los jóvenes hebreos. Su caída, humillación y eventual reconocimiento de la soberanía divina. Este video no solo revelará aspectos históricos, sino que también nos invitará a reflexionar sobre temas como la soberbia, el poder y la misericordia de Dios. Porque la historia de Nabucodonosor no es solo antigua, es profundamente actual. Antes de comenzar, si te apasionan los temas bíblicos y deseas explorar más sobre profecías, símbolos y figuras que transforman la historia, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, dale me gusta al video si te ha sido de bendición, comenta abajo qué parte de la historia te impactó más, y comparte este contenido con alguien que quiera descubrir la verdad detrás de las profecías bíblicas. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, comencemos este viaje al corazón del imperio babilónico y al alma de su rey más famoso. El rey Nabucodonosor II, a menudo simplemente referido como Nabucodonosor, fue una figura prominente en la historia bíblica, particularmente dentro del contexto del libro de Daniel. Su reinado como rey de Babilonia desde 605 hasta 562 a.C., marca un periodo significativo en el antiguo Cercano Oriente, caracterizado tanto por sus conquistas militares como por sus importantes contribuciones al desarrollo arquitectónico y cultural de Babilonia. El papel de Nabucodonosor en la historia bíblica es multifacético, involucrando sus interacciones con el pueblo judío, sus encuentros con el profeta Daniel y su reconocimiento final de la soberanía del Dios de Israel. La aparición inicial de Nabucodonosor en la Biblia ocurre en el contexto de sus campañas militares. En 605 a.C., derrotó a los egipcios en la batalla de Carquemis, estableciendo efectivamente la dominación babilónica sobre la región. Esta victoria preparó el escenario para sus posteriores invasiones de Judá. La Biblia registra que en 597 a.C., Nabucodonosor sitió Jerusalén, lo que llevó a la primera de varias deportaciones del pueblo judío a Babilonia. Entre los exiliados se encontraban miembros de la familia real de Judá, la nobleza y trabajadores calificados, incluyendo al joven Daniel y sus compañeros. El libro de Daniel proporciona un relato detallado de las interacciones de Nabucodonosor con Daniel y otros exiliados judíos. Daniel, un joven noble, rápidamente ascendió a la prominencia en la corte babilónica debido a su sabiduría y capacidad para interpretar sueños, una habilidad atribuida a la revelación divina. Uno de los episodios más famosos que involucran a Nabucodonosor es su inquietante sueño de una gran estatua compuesta de varios materiales, que Daniel interpreta como una visión profética de sucesivos imperios mundiales. Daniel explica que la cabeza de oro representa el propio imperio babilónico de Nabucodonosor, que eventualmente sería sucedido por otros reinos. Esta interpretación no solo establece la credibilidad de Daniel, sino que también prepara el escenario para una serie de revelaciones divinas que desafían la comprensión de Nabucodonosor sobre el poder y la autoridad. El orgullo y la eventual humillación de Nabucodonosor son temas centrales en el libro de Daniel. En Daniel 3, leemos sobre la construcción por parte del rey de una enorme estatua de oro y su decreto de que todos los súbditos deben adorarla. Cuando los amigos de Daniel Sadrac, Mesac y Abednego se niegan a cumplir, son arrojados a un horno ardiente. Milagrosamente, emergen ilesos, lo que lleva a Nabucodonosor a reconocer el poder de su Dios.
Este reconocimiento, sin embargo, no es una conversión completa, sino más bien un reconocimiento de la capacidad del Dios de Israel para liberar a sus fieles seguidores. La narrativa alcanza un punto crítico en Daniel 4, donde el propio Nabucodonosor es objeto de un juicio divino. Sueña con un gran árbol que es cortado, dejando solo un tocón atado con hierro y bronce. Daniel interpreta este sueño como una advertencia de que Nabucodonosor será humillado debido a su orgullo y vivirá como una bestia hasta que reconozca la soberanía de Dios sobre todos los reinos. Esta profecía se cumple cuando Nabucodonosor es golpeado con una forma de locura, viviendo en el desierto y comiendo hierba como un buey durante 7 años. Después de este periodo, su cordura es restaurada y alaba al Dios del cielo, reconociendo su dominio eterno. El papel de Nabucodonosor en la historia bíblica se extiende más allá de su transformación personal. Su reinado marca un momento crucial en la historia del pueblo judío, particularmente a través del exilio babilónico. El exilio fue un periodo de profunda reflexión teológica y transformación para la comunidad judía. Desafió su comprensión del pacto de Dios, la naturaleza de la adoración sin un templo y su identidad como el pueblo elegido de Dios en una tierra extranjera. Las experiencias de Daniel y sus compañeros demuestran que la fidelidad a Dios puede mantenerse incluso en las circunstancias más desafiantes y que la soberanía de Dios se extiende sobre todos los poderes terrenales. El Nabucodonosor histórico también fue un notable constructor y administrador. Se le atribuye la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque su existencia sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. También expandió y fortificó la ciudad de Babilonia, convirtiéndola en una de las ciudades más magníficas del mundo antiguo. Estos logros subrayan la grandeza y el poder de su reinado, que la Biblia contrasta con la autoridad suprema de Dios. El legado de Nabucodonosor en la historia bíblica es, por lo tanto, una compleja interacción de poder, orgullo, revelación divina y humildad. Sus interacciones con Daniel y los exiliados judíos sirven como testimonio del control de Dios sobre la historia y su capacidad para trabajar incluso a través de los gobernantes más improbables. La historia de Nabucodonosor nos recuerda que el poder terrenal es transitorio y que la verdadera soberanía pertenece solo a Dios. Para entender el papel de Nabucodonosor, también es útil considerar los temas teológicos más amplios presentes en el libro de Daniel. El libro enfatiza la soberanía de Dios, la importancia de la fidelidad y el triunfo final del reino de Dios sobre los imperios humanos. Las experiencias de Nabucodonosor ilustran estos temas vívidamente, mostrando que incluso el rey más poderoso puede ser humillado y que el reconocimiento de la autoridad de Dios lleva a la restauración y la bendición. La historia de Nabucodonosor también resuena con la narrativa bíblica más amplia de redención y transformación. Su viaje del orgullo a la humildad, del paganismo al reconocimiento del verdadero Dios, refleja el viaje espiritual que muchas personas experimentan. Destaca la posibilidad de arrepentimiento y el poder transformador de encontrarse con lo divino. El rey Nabucodonosor, uno de los gobernantes más poderosos del mundo antiguo, es una figura central en el libro de Daniel. Su historia es una vívida ilustración de la soberanía de Dios y las consecuencias del orgullo y la arrogancia. La narrativa del castigo de Nabucodonosor es tanto dramática como instructiva, proporcionando profundas lecciones sobre la humildad y el reconocimiento de la autoridad suprema de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 4, encontramos el relato detallado del castigo del rey Nabucodonosor. Este capítulo es único porque está escrito en forma de un decreto real del propio Nabucodonosor, relatando su experiencia personal y el juicio divino que enfrentó. La caída de Nabucodonosor comienza con un sueño, que comparte con los sabios de Babilonia, incluido Daniel. En el sueño, Nabucodonosor ve un gran árbol que llega hasta los cielos y es visible hasta los confines de la tierra. El árbol es frondoso y fructífero, proporcionando refugio y sustento a todas las criaturas.
Sin embargo, un mensajero celestial decreta que el árbol debe ser cortado, sus ramas despojadas, sus hojas esparcidas y su fruto dispersado. Solo el tocón y las raíces deben permanecer, atados con hierro y bronce en la hierba del campo. El mensajero luego declara que se le dará la mente de una bestia al tocón del árbol por 7 periodos de tiempo. Nabucodonosor está preocupado por este sueño y busca su interpretación. Daniel, conocido por su sabiduría y capacidad para interpretar sueños, es llamado. Al escuchar el sueño, Daniel se muestra inicialmente consternado, comprendiendo las terribles implicaciones para el rey. Sin embargo, fielmente entrega la interpretación, explicando que el gran árbol representa al propio Nabucodonosor. El corte del árbol significa que Nabucodonosor será expulsado de la sociedad humana y vivirá como un animal, comiendo hierba y expuesto a los elementos. Esta condición durará 7 periodos de tiempo hasta que Nabucodonosor reconozca que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. Mientras yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi residencia, rodeado de prosperidad en mi palacio, tuve un sueño que me preocupó. Las visiones que pasaron por mi mente mientras dormía llegaron a alarmarme. Di entonces la orden de que trajeran a mi presencia a todos los sabios de Babilonia, con la intención de que me proporcionaran la interpretación del sueño. Así pues, se presentaron magos, adivinos, astrólogos y hechiceros, y les relaté mi sueño, pero no supieron dar con su interpretación. Al final se presentó ante mí Daniel, apodado Baltasar en referencia al nombre de mi Dios y partícipe del espíritu de los dioses santos. Y yo le relaté mi sueño. Baltasar, jefe de los magos, sé que posees el espíritu de los dioses santos y que no hay misterios para ti. Escucha el sueño que he tenido e interprétalo. En las visiones que pasaban por mi mente mientras dormía, contemplé lo siguiente. Había un árbol enorme en el centro mismo de la tierra. El árbol creció corpulento. Su copa llegaba al cielo, visible desde toda la tierra. Tenía un ramaje magnífico. Y tal cantidad de frutos. Que había comida para todos. Las fieras del campo venían a cobijarse a su sombra. Todas las aves del cielo acudían a anidar en sus ramas. Todos los seres vivientes se nutrían de aquel árbol. En las visiones que pasaban por mi mente mientras dormía, pude ver como un santo vigilante bajaba del cielo 11 y gritaba a pleno pulmón. Talen el árbol, corten su ramaje. Arranquen sus hojas, tiren sus frutos. Que las bestias huyan de debajo del árbol. Que los pájaros todos abandonen sus ramas. Pero dejen en tierra tocón y raíces. Sujetos con cadenas de hierro y de bronce. Como una más de las matas del campo. Que el rocío del cielo lo empape de humedad. Que comparta con las bestias la hierba del campo. Que sea desposeído de entendimiento humano. Que su razón se equipare a la de un animal. Hasta que hayan pasado 7 años. Esta es la sentencia que dictan los vigilantes. Esta es la decisión tomada por los santos. Así reconocerán todos los vivientes. Que el Altísimo controla los reinos humanos. Se los da a quien le place y ensalza al más humilde. Este es el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Por tu parte, Baltasar, dime cómo se interpreta, pues ningún sabio de mi reino ha podido hacerlo. Tú serás sin duda capaz de ello, pues participas del espíritu de los dioses santos. Daniel permaneció de momento perplejo, alarmado por sus pensamientos. El rey insistió. Baltasar, no te sientas alarmado por el sueño y su interpretación. Baltasar contestó. Señor, ojalá este sueño se refiriese a tus adversarios y tus enemigos fuesen los destinatarios de su interpretación. El árbol que viste crecer corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible desde toda la tierra, que tenía un ramaje magnífico y tal cantidad de frutos que podía alimentar a todos,
con una sombra bajo la cual iban a cobijarse los animales salvajes y unas ramas en las que anidaban las aves del cielo, ese árbol 19 eres tú, Majestad. Te has hecho grande y poderoso, tu grandeza ha llegado hasta el cielo y tu poder se ha expandido por los confines de la tierra. También viste, Majestad, a un vigilante santo que bajaba del cielo y decía, talen el árbol y háganlo astillas, pero dejen en tierra el tocón y las raíces, sujetos con cadenas de hierro y de bronce, como una más de las matas del campo. Que lo empape el rocío del cielo y se alimente como las bestias del campo, hasta que pasen 7 años. Pues bien, Majestad, esta es su interpretación y la decisión que el Altísimo ha tomado sobre el rey, mi señor, dejarás de estar entre las personas y vivirás en compañía de las bestias del campo. Te darán hierba, igual que a los toros, quedarás empapado por el rocío del cielo. Tendrán que transcurrir 7 años hasta que reconozcas que el Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos, y los da a quien le place. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol significa que el reino te será devuelto en cuanto reconozcas que el único que tiene poder es el Dios del cielo. Así pues, Majestad, acepta de buen grado mi consejo. Corrige tus desvíos haciendo buenas obras y espía tus delitos practicando la misericordia con los pobres, de ese modo, se prolongará tu felicidad. Cumplimiento del sueño. Esto fue lo que le sucedió al rey Nabucodonosor. Transcurridos 12 meses, mientras paseaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, el rey iba pensando, esta es la gran Babilonia, construida por mí como residencia real, obra de mi poder y manifestación de mi magnificencia. Todavía andaba el rey con estos pensamientos, cuando una voz bajó del cielo. Contigo hablo, rey Nabucodonosor, has sido desposeído de tu reino. Serás retirado de en medio de las personas y vivirás con las bestias del campo, comerás hierba como los toros, y tendrán que transcurrir 7 años hasta que reconozcas que el Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos y que los da a quien le place. 30 En aquel mismo momento se cumplieron en Nabucodonosor las palabras pronunciadas. Dejó de vivir entre personas y empezó a comer hierba como los toros, su cuerpo quedó empapado por el rocío del cielo, los cabellos le crecieron como plumas de águila y le salieron uñas como las de las aves. Pasado el tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, alcé los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive eternamente, cuyo poder es eterno y cuyo reino no tiene fin. Ante él nada son los habitantes de la tierra, y hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detenerle la mano ni pedirle cuentas de lo que hace. En aquel momento recobré la razón. También recuperé el honor y la majestad, para gloria de mi reino. Mis consejeros y ministros me reclamaron, se me devolvió el reino y se acrecentó mi poder. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y reconozco la gloria del Rey del cielo, todas sus obras son verdaderas, todas sus formas de actuar, justas. Él tiene poder para humillar a las personas arrogantes. Daniel luego aconseja a Nabucodonosor que renuncie a sus pecados haciendo lo correcto y mostrando misericordia a los oprimidos, con la esperanza de que su prosperidad pueda prolongarse. A pesar de esta advertencia, el corazón de Nabucodonosor sigue siendo orgulloso. 12 meses después, mientras Nabucodonosor camina por el techo de su palacio real, se jacta de su gran poder y la gloria de su majestad, atribuyendo sus logros a su propia grandeza. En ese momento, una voz del cielo anuncia que el reino le ha sido quitado y que será expulsado de entre la gente para vivir con los animales salvajes. Inmediatamente, la profecía se cumple. Nabucodonosor es expulsado y vive como una bestia, comiendo hierba como el ganado, su cuerpo empapado con el rocío del cielo, su cabello creciendo como las plumas de un águila y sus uñas como las garras de un pájaro. Este periodo de humillación sirve como una corrección divina para el orgullo de Nabucodonosor. Es una poderosa demostración de la capacidad de Dios para humillar a aquellos que caminan en arrogancia.
La transformación de Nabucodonosor de un monarca orgulloso a una figura bestial simboliza la pérdida de dignidad y razón humana que viene con el orgullo y la autoexaltación. Después de que pasa el tiempo señalado, la cordura de Nabucodonosor es restaurada, y él levanta sus ojos al cielo, reconociendo la soberanía de Dios. Él alaba, exalta y glorifica al Rey del cielo, reconociendo que todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y que Él es capaz de humillar a aquellos que caminan en orgullo. El reino de Nabucodonosor es restaurado, y su grandeza incluso aumenta. Esta restauración subraya la misericordia de Dios y la posibilidad de redención y restauración cuando uno se vuelve a Él con humildad y arrepentimiento. La historia del castigo y la posterior restauración de Nabucodonosor es una lección profunda sobre los peligros del orgullo y la importancia de la humildad ante Dios. Resuena con el principio bíblico encontrado en Proverbios 16:18, el orgullo precede a la destrucción y un espíritu altivo antes de la caída. También se alinea con la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento, quien dijo, el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Mateo 23:12. La experiencia de Nabucodonosor sirve como un recordatorio de que toda autoridad y poder en última instancia provienen de Dios. Los logros humanos, por grandiosos que sean, están sujetos a su voluntad. La historia también destaca la paciencia de Dios y su disposición a disciplinar a aquellos que ama, llevándolos al arrepentimiento y a una comprensión más profunda de su soberanía. En la literatura cristiana, la historia de Nabucodonosor ha sido referenciada para ilustrar el poder transformador de la gracia de Dios. Por ejemplo, en La ciudad de Dios, Agustín reflexiona sobre la naturaleza del orgullo humano y la necesidad de la intervención divina para lograr la verdadera humildad y el reconocimiento de la supremacía de Dios. El castigo y la restauración de Nabucodonosor también tienen implicaciones escatológicas, apuntando al establecimiento final del reino de Dios y la humillación final de todos los poderes terrenales ante su trono. La narrativa anima a los creyentes a vivir en humildad, reconociendo su dependencia de Dios y buscando alinear sus vidas con su voluntad. En conclusión, el castigo de Dios al rey Nabucodonosor es una historia multifacética que revela su justicia, misericordia y soberanía. Sirve como un recordatorio atemporal de los peligros del orgullo y el poder transformador de la humildad y el arrepentimiento. A través de la experiencia humillante de Nabucodonosor, aprendemos que la verdadera grandeza se encuentra en reconocer y someterse a la autoridad del Dios Altísimo, quien gobierna sobre los reinos de los hombres y otorga su gracia a los humildes. Las interacciones de Nabucodonosor con el pueblo judío están vívidamente ilustradas en el libro de Daniel. Este relato bíblico proporciona una visión del carácter del rey y su impacto en aquellos que gobernó. La narrativa del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2 es particularmente notable. En esta historia, el rey sueña con una gran estatua compuesta de varios materiales, que Daniel interpreta como una profecía de imperios sucesivos. Este sueño simboliza la conciencia de Nabucodonosor sobre la naturaleza transitoria del poder terrenal y presagia la eventual caída de Babilonia. La interpretación del sueño por parte de Daniel destaca la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos, un tema que resuena a lo largo del libro. En Daniel 4, vemos la experiencia humillante de Nabucodonosor cuando es llevado a la locura y vive como una bestia hasta que reconoce la supremacía de Dios. Este relato sirve como un recordatorio de los límites del poder humano y la importancia de la humildad ante Dios. El reinado de Nabucodonosor también tuvo implicaciones culturales significativas. Bajo su gobierno, Babilonia se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura, atrayendo a eruditos y artesanos de todo el mundo antiguo. La ciudad era un crisol de ideas e influencias, contribuyendo al desarrollo de la ciencia, las matemáticas y la literatura babilónicas. Los famosos astrónomos y matemáticos babilónicos hicieron avances significativos que influirían en civilizaciones posteriores. Las contribuciones del rey a la religión babilónica fueron igualmente notables.
Nabucodonosor era un devoto adorador de Marduk, el dios principal de Babilonia, e invirtió mucho en la restauración y expansión de los templos de la ciudad. El Esagila, el templo de Marduk, fue un punto focal de los proyectos de construcción de Nabucodonosor, subrayando su compromiso con la vida religiosa de Babilonia. Este énfasis en la devoción religiosa reforzó la identidad cultural del pueblo babilónico y solidificó el legado de Nabucodonosor como un gobernante piadoso y poderoso. El reinado de Nabucodonosor dejó una marca indeleble en la historia de Babilonia y el antiguo cercano Oriente en general. Sus logros arquitectónicos transformaron Babilonia en una ciudad de belleza y fuerza incomparables, mientras que sus conquistas militares expandieron la influencia del imperio. Sus interacciones con el pueblo judío, como se registra en el libro de Daniel, proporcionan valiosas ideas sobre su carácter y las lecciones espirituales aprendidas durante su reinado. El legado del reinado de Nabucodonosor es evidente en la fascinación perdurable con Babilonia como símbolo del logro humano y el juicio divino. La grandeza de la ciudad y su posterior caída sirven como un recordatorio conmovedor de la impermanencia del poder humano y la autoridad última de Dios. Al reflexionar sobre el impacto de Nabucodonosor en Babilonia, recordamos la compleja interacción entre la ambición humana, la providencia divina y el desarrollo de la historia. El reinado de Nabucodonosor fue un periodo de notable transformación para Babilonia. Sus contribuciones a la infraestructura de la ciudad, su destreza militar y su desarrollo cultural han dejado un legado duradero que continúa cautivando a historiadores y teólogos por igual. A través de sus interacciones con el pueblo judío y su propio viaje personal, como se describe en el libro de Daniel, obtenemos una comprensión más profunda del significado espiritual e histórico de su gobierno. El impacto de Nabucodonosor en Babilonia fue profundo, moldeando la ciudad y su gente de maneras que resuenan a través de los siglos. En conclusión, el papel del rey Nabucodonosor en la historia bíblica es significativo y multifacético. Fue un gobernante poderoso cuyas interacciones con el profeta Daniel y los exiliados judíos ilustran profundas verdades teológicas sobre la soberanía de Dios, el orgullo humano y el potencial de transformación. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que, sin importar cuán grande sea el poder terrenal de uno, está en última instancia sujeto a la autoridad del Dios de Israel, quien reina supremo sobre toda la creación. Evidencias históricas de Nabucodonosor II. Registros arqueológicos y cuneiformes. Inscripciones reales. Se han encontrado cilindros y tabletas de arcilla con inscripciones que detallan sus campañas militares, proyectos de construcción y devoción religiosa. Cilindro de Nabucodonosor, conservado en el Museo Real de Ontario, contiene textos donde el rey pide que sus obras sean recordadas por los dioses. Ladrillos con su sello. Muchos ladrillos excavados en Babilonia llevan el nombre de Nabucodonosor, confirmando su participación directa en la construcción de la ciudad. Obras arquitectónicas. Puerta de Istar, monumental entrada a Babilonia decorada con relieves de animales mitológicos. Fue reconstruida por Nabucodonosor y es una de las estructuras más emblemáticas del mundo antiguo. Camino procesional, calle sagrada pavimentada con bloques de piedra caliza, usada en festivales religiosos. Las losas llevan inscripciones con su nombre. Jardines colgantes de Babilonia. Aunque su existencia aún se debate, algunas fuentes atribuyen su construcción a Nabucodonosor para su esposa Amitis. Fuentes bíblicas. Libro de Daniel, relata episodios como los sueños del rey, la estatua de oro, el horno ardiente y su periodo de locura. Aunque con enfoque teológico, estos relatos coinciden con su carácter y poder histórico. Libro de Jeremías, lo presenta como instrumento de juicio divino, especialmente en la conquista de Jerusalén y el exilio del pueblo judío. Conquistas y legado político. Batalla de Carquemis, derrotó al faraón Necao II, consolidando el poder babilónico. Conquista de Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y exilió a los habitantes, evento clave en la historia judía. Expansión del imperio,
extendió Babilonia desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico.